Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia presenta Aletheia, programa del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por Abril Uscanga Barradas y Alberto J. Montero. Comenzamos. Muy buena tarde a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa de radio del Seminario de Filosofía del Derecho Aletheia, que como todos los martes de cada 2 semanas tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe siempre un distinguido, distinguida, académico, académica, y en esta ocasión no es la excepción, por supuesto, que además estamos de manteles largos, porque el maestro Sergio, quien es profesor de nuestra Facultad de Derecho, de nuestra alma mater, pues viene a presentarnos su más reciente obra, que es esta que justo tenemos aquí, si se puede ver, Fundamentos Generales del Derecho, ¿no? Así que vamos a estar platicando con el querido maestro Sergio, precisamente a propósito de este libro. Como siempre, nos acompaña nuestro querido amigo Walter. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, qué gusto tener un invitadazo aquí en el programa, ¿no? Y bueno, pues quiero agradecer por supuesto al maestro Sergio, que es el autor de esta obra, que nos acompaña esta tarde. Querido maestro, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Es un honor poder estar en este espacio y agradeciendo nuevamente a nuestra directora, doctora Sonia Venegas, a nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalma, entonces, y a ustedes, por supuesto, doctor Jimmy, mi estimado amigo Walter, por el espacio, y es un gusto poder estar aquí platicando de la obra. Esperemos sea un rato muy ameno y les guste todo lo que hablemos del contenido de la obra. No, muy excelente, muchísimas gracias, y por supuesto que también refrendo el agradecimiento para nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien nos apoya, quien por supuesto incentiva que haya mucho trabajo, y por supuesto ahora estamos muy empeñados por parte de los seminarios en reforzar la actividad editorial, ¿no? Y por supuesto también a nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalma, muchísimas gracias, así como a quienes coordinan, a Eduardo, que está ahí en controles. Y bueno, pues comencemos para platicar, porque además el tiempo se va muy muy rápido, y qué mejor que comenzar casi como con una pregunta obligada, ¿no? Querido maestro, platícanos poco del proceso de elaboración, del por qué, del para qué, porque más o menos, digo, sin que ninguno de nosotros pueda tener experiencia, pero se dice en sentido metafórico que un libro es como un hijo, ¿no? Obviamente completamente metafórico, pero en cierto sentido hay un proceso desde que uno tiene la idea, desde que uno comienza a recabar los materiales, uno comienza a proyectar, uno comienza a escribir y comienza con borradores y comienza, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, es un proceso que puede ser muy complejo o complejo simplemente, pero nunca es una cuestión tan sencilla. ¿Cómo fue el proceso de dar propiamente a conocer esta obra? Sí, bueno, es que el proceso es bastante largo. Yo me remonto cuando empezaba a estudiar la carrera, cuando entro a la licenciatura, estaba la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho. Entonces, los materiales que tenía yo acceso para poder estudiar, saltando de la prepa a la licenciatura, había muchos términos, muchas circunstancias que no entendía. Entonces, a lo largo ya después de mi vida profesional,
me ha gustado mucho la filosofía del derecho, todos estos aspectos de determinar el objeto de estudio de nuestra disciplina, de nuestra rama. Entonces, me ha acercado a través de todos estos estudios que he realizado de varios autores, tratando de determinar el objeto de estudio. Entonces, me ha costado mucho trabajo determinar qué es el derecho. Entonces, yo he leído un sinnúmero de autores, hemos tenido oportunidad de compartir algunas pláticas, charlas, seminarios, donde hemos hablado de estos temas. Y bueno, es prácticamente, como lo dice Hart, imposible poder determinar qué es el derecho. Entonces, ese tipo de preguntas, qué es justicia, tratar de determinar el objeto de estudio es lo que me lleva a realizar la obra. Y bueno, trato también de hacerla en unos elementos, si bien el maestro Rolando Tamayo dice que el derecho es un lenguaje, entonces trato de utilizar un lenguaje accesible, por eso se llama Fundamentos Generales del Derecho, para que sea, pensemos, unas herramientas accesibles para quien está estudiando, pero también que les sirva a quienes ya tienen todo el conocimiento que pudieran tener con relación al objeto de estudio, pero también a las personas que se están acercando al estudio del derecho puedan tener estas herramientas que les permita después acercarse a obras mucho más complejas y poderlas entender en su amplio panorama, porque entrar de lleno a una obra compleja es sumamente laborioso. Entonces es ahí donde trato de detenerme y de hacer una pequeña síntesis en cuestión de los aspectos y de los temas complejos, para darles un toque no quiero llamar simplista, es un toque de accesibilidad para quien no tiene todavía esos conocimientos avanzados, pero que también sirve a quien tiene los conocimientos avanzados. Entonces, el reto era ese, que sirviera a un amplio número de personas que integran el gremio en sus amplios aspectos y en sus ambas modalidades. Digamos que en principio tienes o tuviste pensado que tus destinatarios fueran aquellas personas que están iniciándose en los estudios jurídicos, por lo que platicas de la experiencia respecto de las primeras lecturas, ¿no? Voy a platicar a modo de anécdota, que muy probablemente sea quizá común quienes estamos aquí en la mesa, ¿no? De que una de mis primeras lecturas fue sin duda un gran libro, pero no nada sencillo de poder leer, que es ni más ni menos que la obra Introducción al Estudio del Derecho de nuestro querido maestro emérito, don Eduardo García Maínez, ¿no? La verdad es que yo lo recuerdo con mucha gratitud, pero también evoco las dificultades que representó tratar de comprenderlo, ¿no? La verdad es que yo recuerdo que sí, una primera ocasión lo leí, yo terminé de leerlo y dije, creo que no entendí gran cosa del libro. Y obviamente es un gran libro. Cuando uno lo revisita, lo vuelve a releer, dice, wow, qué buena obra, ¿no? Que a veces uno quizá, sobre todo en este tránsito del nivel medio superior al nivel superior, todavía no posea ese vocabulario, esos tecnicismos, no esté tan familiarizado con tantos autores. Eso quizá dificulta un poco, ¿no? Digamos que en esta obra tú has pretendido un tanto no, digamos, restarle calidad ni rigor, ¿sí? No, como se dice coloquialmente, abaratar el contenido, sino hacerlo más amable, ¿no? Volverlo asequible para los destinatarios, ¿es correcto? Exactamente, es lo que se pretende. Y sí, bien, como lo señala doctor, también a mí me ocurrió esa situación con esta gran obra del maestro Maínez, que verdaderamente ahora yo me gusta leerla y releerla, y es una obra maestra en cuestión de la filosofía del derecho, pero al momento cuando uno entra a la carrera y empieza a estudiarlo, sí tiene su grado de complejidad bastante alto por el tecnicismo. Y a mí me gusta poner esta analogía con relación a lo que señala el maestro Tamayo sobre que el derecho es un lenguaje, y yo digo, sí, pensemos que yo ahora voy a China y no hablo absolutamente nada de idioma, entonces pues voy a tener muchas complejidades en ese lenguaje. Entonces es algo que lo que nos pasa cuando empezamos a estudiar derecho, entrar con obras que son bastante complejas,
complejas, sería una analogía, es como si nos mandaran a China sin dominar el idioma y sin que a veces sí es importante la labor de nuestros profesores que nos van guiando, pero entrar a leerlo, a leer todo este tipo de situaciones, en el caso de esta gran obra del maestro Eduardo García Maínez, sí tiene un grado de complejidad. La intención de esta obra, Fundamentos Generales del Derecho, es precisamente eso, desarrollar, pensemos que elementos de lenguaje y de explicación generales del derecho, para que posteriormente ya las personas que tengan ese dominio o ese acercamiento con esos elementos técnicos filosóficos ya puedan acercarse a obras de mayor complejidad. Una de ellas sería pues la del maestro Eduardo García Maínez. Entonces simplificar un poco el aspecto del lenguaje sin caer en lo simplista, pero sí tomar la relevancia de la importancia que se tiene dominar los tecnicismos, entenderlos, porque algo que también me topé ya después en mi ejercicio profesional es que algunos colegas también me decían, es que esos temas a mí no me gustan porque no tenemos una determinación, siempre hay una situación compleja, incluso en seminarios, en congresos donde se discuten qué es el derecho, qué es la justicia, las ramas del derecho, que se discuten incluso los aspectos de el justnaturalismo, todos estos, hasta llegar a lo nuevo que ya no está nuevo, pero que se sigue todavía difundiendo, como el positivismo, neoconstitucionalismo, todas estas ramas que tienen un origen pues un tanto distorsionado, que hay que conocer primero las bases para poder entrar al estudio de estas, si no también nos vamos a perder al estudiar neoconstitucionalismo, positivismo, todas estas otras corrientes. Si no tenemos las bases, pues sí va a estar complejo entender también estos lineamientos. Entonces, principalmente esa es la idea, tratar de dar una herramienta que permita poder entender, poder rescatar algunos aspectos que son de difícil y compleja determinación en el objeto de estudio, que en este caso pues es el derecho. Excelente. Bueno, pues en principio yo quisiera felicitarte. Yo creo que el hecho de poder, ¿no?, publicar una obra, pues es una aportación personal, ¿no?, al mundo jurídico. Muchas felicidades, querido amigo, ¿no? El índice se antoja muy interesante, ¿no? Me da la impresión que es un texto muy nutrido, el cual he tenido oportunidad de leer algunos bullets, por así decirlo, algunas partecitas muy pequeñas, ¿no? Y yo quisiera profundizar un poco en la propuesta que haces acerca de la noción de justicia, ¿no? Por ahí nos dices, ¿no? El concepto que propongo de justicia es el siguiente: la justicia es el cumplimiento de la norma jurídica que cuenta con todos los requisitos de aplicación establecidos por el Estado, aparejado a la finalidad de la creación de la misma. ¿Es un concepto que podríamos tachar de positivista? ¿Tú te asumes como un positivista o cómo justificas esta definición? Sí, es muy buena la pregunta, mi amigo, como siempre. Me gusta mucho la visión que siempre tenemos con relación a estos temas, y el debate tan rico que siempre que tenemos la oportunidad de compartir espacios se hace. Y bueno, primer punto, sí es positivista la definición, es positivista en el término de Paolo Comanducci. Podríamos hablar de que es un positivismo metodológico, en esta situación de la metodología para determinar el objeto de estudio. Cuando hablamos de justicia, existen elementos que van a mezclarse con este concepto, que pueden llevar a una indeterminación. Por ejemplo, en algunos aspectos, pues el propio Kelsen habla que la justicia y lo relaciona con la felicidad. Hay otros autores que lo relacionan con otros elementos. Sin embargo, no tenemos aquí un aspecto claro para poderla determinar. Mi concepto parte de la manera de comprobar cuando algo es justo y cuando algo es injusto. ¿Cómo podemos comprobar cuando hay justicia y cuando no hay injusticia? Ahí es donde me remito al concepto de derecho también que abordo. Entonces, en el concepto de derecho que se señala en el libro, bueno, se explican varios elementos que van relacionados ahora con este aspecto de justicia. Cuando digo que la justicia es el cumplimiento de la norma jurídica aparejada con la finalidad de su creación, yo me estoy refiriendo a que primero tenemos que tener el elemento determinado. ¿Cuál es el elemento determinado? La norma jurídica.
porque si yo me voy a la norma moral, podría haber elementos que la puedan determinar, pero la norma moral tiene elementos que pueden parecer subjetivos y difusos, entonces ahí se me abría mi objeto de estudio. Si yo determino mediante la norma jurídica vigente y aplicable, en este caso, por ejemplo, podemos tomar cualquier norma que esté vigente y aplicable y pasarla a través del filtro del concepto que yo estoy proponiendo. Un ejemplo, decimos, el que rebase en vías primarias la velocidad de 80 kilómetros por hora será sancionado con tantas unidades de salario mínimo. Entonces decimos, ¿cuál es la finalidad de que exista un límite de velocidad? Entonces, la finalidad pues es evitar accidentes. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Pues proteger un bien jurídico, evitar accidentes. Entonces, cuando la norma se cumple, aparejado con su finalidad, obviamente, que es el aspecto de que debe de existir esta vigilancia por el respeto del bien jurídico que pretende regular, en ese mismo contexto yo puedo decir, bueno, lo sancionaron por exceso de velocidad, ¿es justa o es injusta la sanción? Es justa, ¿por qué? Porque lo que se está protegiendo es la situación de que no haya accidentes. Entonces ahí es donde se sustenta y puedo comprobar que la justicia, la justicia, hablamos de Ulpiano, hablamos de Platón, hablamos la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, pero cuando entramos en este aspecto decimos que es lo suyo de cada quien y empezamos en una serie de situaciones para efectos de, vuelvo a repetir, de dar elementos que pueda determinar mi objeto de estudio. Cuando yo utilizo con personas que están teniendo acercamiento, incluso con personas que ya ejercen el derecho, cuando yo utilizo la definición de Ulpiano en determinado momento, que es la justicia, pues la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, entonces entro a una serie de debates, ¿qué es lo suyo de cada quien? Que es una circunstancia que tendremos que analizar, y entonces empieza la indeterminación. Yo utilizo el concepto de el cumplimiento de la norma jurídica vigente y aplicable aparejado a la finalidad de su creación. Ahora, vuelvo al mismo aspecto, si se tiene en una norma una finalidad, ¿para qué se crea? Pues para proteger un bien jurídico tutelado, pero si se aleja la norma de proteger ese bien jurídico tutelado, entonces ahí vamos a decir es injusto. ¿Por qué? Porque la finalidad ya no está siendo para lo que fue creado, sino ya se está alejando del bien jurídico tutelado que pretende proteger. Eso sería injusto. Y esto tiene efectos expansivos desde la visión que yo lo veo, porque pensemos en situaciones que ocurren constantemente. La gente, ¿por qué a veces actúa de forma espontánea para defender o hacer valer algo que piensan que está siendo violado? Principalmente es un derecho, pues por esta conciencia de la justicia, y esa misma conciencia parte de qué, de una norma de que se debe de respetar. ¿Por qué? Porque esa norma tiene una finalidad. ¿Cuál es? Proteger un bien jurídico tutelado. Entonces, a raíz de este análisis propongo este concepto y bueno, ahí está, sí se apega a la corriente positivista metodológica, sí tiene por ahí. Yo no me asumo como positivista, pero sí desde estos aspectos sí hay elementos positivistas, sobre todo positivistas metodológicos. Ok, y a partir de esa línea, ¿cómo la podríamos separar, por ejemplo, de otras nociones que parecían ser afines, como la de legalidad? Ok, la noción de legalidad, ya aquí vendríamos nosotros observando otros elementos. Bueno, decíamos qué es legal o qué es ilegal. En términos, nuevamente regresando a este elemento que nos va a permitir la determinación del objeto de estudio, pues podríamos decir, primero tenemos que regresar al sistema jurídico que lo regula. Si ese sistema jurídico lo está absorbiendo y lo está integrando a su propio cuerpo, entonces ahí tendríamos ya después que pasar al objeto de observar si realmente está vigente o no, y regresamos a los elementos del positivismo que finalmente van a dar las bases para poder hacer un análisis que pudiera dejar a un lado un tanto los elementos subjetivos, porque por ejemplo dentro del derecho un elemento que a veces también se tiene dentro de la práctica profesional que se adolece, pues es que a veces se le inserta la moral, pero desde un elemento fuera del sistema que la está regulando. Entonces eso va a abrir la determinación del objeto de estudio y va a crear incertidumbre jurídica lejos de crear certidumbre jurídica. Por ello es la importancia de tener estos elementos claros para hablar sobre de que si pertenece al sistema jurídico, está vigente
Y obviamente en el propio libro también hablo esta situación de cuando una norma va en contra del propio sistema, pues también tenemos recursos y tenemos juicios y tenemos argumentos e instrumentos que te lo da el propio sistema. Un ejemplo, el juicio de amparo, pero eso también lo explico un poco más detallado en el libro, donde voy a abordar estos aspectos, porque finalmente el sistema va a estar en un andamiaje que va a pretender una situación regulatoria para ese grupo social, y ese sistema tiene sus diversos componentes, tiene sus diversos elementos, y ahí es donde se va a fundamentar cuando algo va a ser legal, cuando se encuentre dentro de ese sistema, reconocido por ese sistema, cuando sale del sistema y no está reconocido por el propio sistema, incluso va contra el propio sistema. Eso sería un elemento donde podríamos hablar de que ya existiría un tanto una ilegalidad. Entonces, hablando del reconocimiento del sistema, es donde vamos a centrarnos para poder observar cuáles elementos sí van a ser incorporados a este cuerpo y cuáles no. Yo quisiera regresarme a algo que mencionaste hace un momento, querido maestro. Sí. Menos polémico que el concepto de justicia, por supuesto. Y quisiera retomar esta idea que expresaste. La obra es convergencia tanto de tu formación, obviamente profesional, tu dominio de los temas a nivel doctrina, dogmática, teoría, filosofía, jurídicas, pero también práctica profesional, experiencia, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy importante, porque precisamente haces converger ambos aspectos que son no de ninguna manera podríamos concebirlos ni deberíamos entenderlos por separado, sino más bien que uno necesariamente nos remite a otro. Entonces, esta obra es fruto precisamente de ello. Pero digamos que para platicarle a quienes nos escuchan en este programa, el catálogo de obras introductorias, de obras que son iniciales para poder introducirnos al estudio de esta disciplina tan hermosa, tan maravillosa como lo es el derecho, es un tanto vasta, ¿no? Pero digamos, sin duda, como autor de este libro, tú podrías decirnos cuáles son estas características que permiten diferenciar dentro de este abanico más o menos extenso de obras introductorias a esta obra en particular, y que precisamente tú nos dirías, miren, si tuviera que elegir una obra, yo elegiría esta por A o B o C razones, ¿no? Por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, sin duda es importante, y esto que comenta es algo muy relevante. Sí, hay un sinnúmero de obras de introducción al estudio del derecho y principalmente de introducción al estudio del derecho. Desde ahí parte que yo no quise ponerle el nombre de introducción al estudio del derecho, algo que se diferenciara, fundamentos generales del derecho, y desde el nombre yo rompo con una línea que se maneja en los libros de introducción al estudio del derecho, que yo he tenido conocimiento, que han sido bastante extensos, pero de los que yo he conocido, de ahí rompe esta situación. ¿En qué rompe? En que los libros de introducción al estudio del derecho que yo he analizado pretenden explicar o desarrollar determinadas corrientes filosóficas, determinados conceptos, y se extiende en esa explicación para tratar primero de dar todos los elementos de cada una de estas corrientes y de cada uno de estos conceptos. Este libro, lo que se va a diferenciar de los demás de introducción al estudio del derecho, es que primero vamos a intentar determinar el objeto de estudio, que es una situación muy interesante, pero para responder estas interrogantes primero tendríamos que señalar qué es el objeto de estudio. En este caso va a ser el derecho. Entonces ya viene la pregunta inicial: ¿qué es el derecho? Porque es otra situación que, como bien lo refería, en mi práctica profesional y en mi práctica académica, en el ejercicio y en la práctica, porque yo soy un convencido de que el derecho hay que ejercerlo y hay que ponerlo en práctica, porque la teoría sin práctica y la práctica sin teoría, pues ahí hay una situación que va a adolecer. Entonces, en esta misma situación, cuando hablamos de derecho, bueno, yo
en determinados aspectos y ejercicios que he realizado, incluso en los foros de filosofía jurídica, se pregunta ¿qué es el derecho? Y bueno, tenemos la respuesta, pues que es la constante, ¿no? Del positivismo excluyente, conjunto de normas jurídicas destinados a regular a una sociedad. Entonces ya ahí viene una serie de cuestionamientos que empiezan a abrir el objeto de estudio, y que eso es lo que ya después empieza a generar una indeterminación, porque decimos conjunto de normas jurídicas, ok, ¿y qué es una norma jurídica? Ya de ahí nos vamos a remitir a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia, a las fuentes del derecho, fuentes formales, fuentes materiales, bueno, fuentes históricas, y ya empezamos a hablar una serie de circunstancias. Entonces después decimos, ¿la moral es derecho? Bueno, hay que explicar si la moral es derecho, en qué casos va a ser, en qué casos no va a ser, y entonces nos empezamos a abrir en esa serie de situaciones. Este libro pretende responder todas esas incógnitas. De hecho, en su cuerpo trato de responderlo. Entonces ya después voy explicando que dependiendo la corriente filosófica, que incluso hasta empíricamente la persona que responda a qué es el derecho, va a estar su respuesta implícita, porque si yo digo, si a mí me preguntan conjunto de normas, ¿qué es el derecho? Yo digo conjuntos de normas jurídicas destinados a regular a una sociedad, bueno, estaría en el rubro del positivismo excluyente, porque únicamente estoy resumiendo el derecho al conjunto de normas. Si me preguntan qué es el derecho, yo digo conjunto de normas y principios que destinados, ya le inserté el elemento de principio y ya tengo otro cuestionamiento. ¿Los principios generales del derecho son normas o no? Y ahí ya se apega a otra corriente. Si empezamos a utilizar otro concepto de normas, ¿qué es el concepto de derecho? Bueno, otro concepto de derecho también que ha sido utilizado es el sistema regulatorio de un Estado con coacción. Bueno, ya veo que pertenece a otra corriente. ¿Qué es el derecho? Bueno, son las disposiciones divinas que el ente supremo emana. Entonces ya estoy hablando de un justnaturalismo. Y cada quien vamos a tener una respuesta, y hasta empíricamente nos vamos a pegar a una corriente filosófica. Ahí es donde va a estar presente la corriente filosófica. Si yo visualizo al derecho como conjunto de normas jurídicas destinados a regular una sociedad, entonces ahí yo ya voy a desarrollar una práctica donde me voy a pegar totalmente a la norma y no me voy a desapegar de lo que la norma me diga. ¿Por qué? Porque aunque sea empíricamente, mi forma y mi concepción de concebir al derecho es un positivismo excluyente, pero también voy a entrar en unas formas de interpretación, porque muchas veces la norma no nos va a señalar todo. Un ejemplo, el artículo 1 constitucional dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entonces ahí la norma nos señala eso. Si yo me quiero apegar a una norma, ya estoy teniendo elementos de indeterminación, como por ejemplo, ¿quiénes son personas? Que esto se llevó incluso a la corte, el debate, ¿no? O sea, ¿quiénes son personas? Si la condición de persona me la da mi carácter biológico, me la da mi composición jurídica, o me la da, ¿qué me va a dar mi composición de persona? Entonces dices, existen personas jurídicamente colectivas denominadas también morales, existen personas físicas. Entonces, ¿a quiénes van a tener derechos humanos? Y algo que fue muy controvertido en su momento, cuando las personas jurídicamente colectivas dicen, también tenemos derechos humanos, ¿no? Entonces ahí ya entramos en esa situación, y es donde entran las formas de interpretación de la norma que también se hablan en el libro, la forma de argumentar que también se habla en el libro, y la jerarquización de normas que también se habla en el libro. Entonces es lo que trato de exponer al lector, a las personas que se acerquen a la obra. Yo siento que ese es el aspecto diferenciador de las otras obras, por lo menos de las que yo tengo conocimiento. Ese es el elemento diferenciador. Voy tratando de explicar paso a paso, detalladamente, cómo se va conformando esto que vamos a denominar derecho, y también tratar de explicar qué no es derecho, porque también se tiende a una situación donde, un ejemplo, si alguien desarrolla una acción contraria a derecho, decimos, es que el derecho no sirve para nada. Decimos, no, esa acción incluso es antiderecho, eso no es derecho, pero también lo echamos en el mismo costal de derecho. Y entonces tratar de explicar cada uno de estos elementos para que ya con estos conocimientos básicos, o quien ya tiene estos conocimientos, pueda confrontar sus propios conocimientos y entrar en un debate enriquecedor, para tratar de decir, bueno, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, pero que se entre en el debate y
eso vaya enriqueciendo toda la práctica jurídica, incluso también pues los debates académicos, todo lo que tenga que ver con el gremio. La idea es esa, tratar de confrontar un poco con estas cuestiones y obviamente presentando mis ideas propias. Presento un concepto de derecho, presento un concepto de justicia, entonces presento varios conceptos que trato de acuñarlos y explicarlos desde la visión que yo tengo, como de justicia. Pues vuelvo al mismo punto, desde este aspecto y sí tomando en consideración una corriente positivista incluyente, pues podemos desde la visión hartiana podremos decir que la justicia es el cumplimiento de la norma jurídica vigente y aplicable, aparejada a la finalidad de su creación, y ahí ya entro incluso en algunos ejemplos. Digamos, un poco para recuperar esta idea y la manera en cómo comprendamos, cómo expliquemos al concepto de derecho, tendrá necesariamente injerencia en la forma en cómo ejerceremos ¿no? Es decir, para ponerlo más o menos en los siguientes términos, una manera de entender al derecho únicamente en su aspecto puramente normativo. El derecho no es más que normas, es un orden o sistema normativo. Lo que no está en la ley no es derecho, luego entonces derecho es ley. Pues obviamente la práctica profesional va a ceñirse estrictamente a este universo normativo y a las interpretaciones que de las normas realicen las autoridades que tienen competencia para ello, ¿no? Pero por supuesto que nunca considerar en su práctica profesional, por ejemplo, temas y o problemas como justicia, como equidad, como bien común, como virtudes, porque estos no se encuentran propiamente dentro de este ámbito estrictamente normativo, sino más bien dentro del campo o del área de la filosofía moral, de la ética, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, una manera distinta de entender, de comprender y explicar al derecho, que parta de aceptar, derecho no es únicamente la totalidad de normas, sino que también, pongámonos aquí durkheimianos, perdón, están implícitos cierto tipo de principios que son de origen moral, ¿no? Entonces el derecho implica también principios, y al implicar principios pues implica virtudes, implica valores, y podemos incluso ampliar más el campo, ir más allá de Durkheim y decir, bueno, el derecho también tiene contenidos que son de naturaleza axiológica, teleológica, no únicamente ética, ¿no? Y entonces ocurre, pienso un poco, por ejemplo, en don Luis Recasén Siches, pues ya tenemos una comprensión de lo jurídico muchísimo más compleja, lo cual nos impone que cuando enfrentamos cierto tipo de problemas, pues no nos limitamos únicamente al aspecto puramente normativo, sino que también nos planteamos preguntas como, pues, ¿qué es lo valioso que está protegido por la norma jurídica? ¿Cuál es el fin que persigue la norma jurídica? ¿Qué es lo que el legislador quiso para cuando creó la norma? ¿Con qué propósito? ¿Sí? ¿Con qué finalidad, ¿no? Creó la norma jurídica? ¿Qué es lo justo que está salvaguardado en esta norma jurídica? ¿O qué es lo que podemos considerar como el bien común hacia lo cual la norma jurídica tiende, ¿no? Que eso cambia diametralmente en la manera en cómo comprendemos y lo explicamos, pero también cómo lo practicamos, ¿no? Porque sin duda, si pensamos, por ejemplo, un juez legalista, pues será estrictamente lo que la ley establezca. Un juez de una formación en alguna de las variantes de las doctrinas del derecho natural, bueno, pues sin duda que tomará partido por una concepción que tienda a tratar de, si existe un conflicto entre legalidad y justicia, a decantarse dentro de lo que sea posible por la justicia, ¿no? Y tratando de librar, por supuesto, todas las objeciones que podría incurrir en caso de que no aplique la ley, ¿no? Entonces tendría allí que echar mano de muchas más herramientas, ¿no? Y de igual manera, es decir, hay un gran abanico de posibilidades de cómo podemos entender y comprender al derecho, que esto en ocasiones suele resultar hasta cierto punto confuso, ¿no? Particularmente me remito a esto que platicamos en la anterior pregunta. Cuando pensamos, por ejemplo, en quienes están en este tránsito de nivel medio superior a nivel superior y de pronto llegan
y prácticamente como este poema, ¿no? Nada es verdad y nada es mentira, todo es según el color con que se mira, y uno dice, bueno, entonces depende que en qué cristal yo mire la realidad, es roja, verde, amarilla o azul, ¿no? En donde si yo lo veo desde la perspectiva de la escuela histórica alemana, si yo lo veo desde la perspectiva de la escuela de jurisprudencia de conceptos, si yo lo veo desde la perspectiva del neoconstitucionalismo, del principialismo, etcétera, etcétera, pues oye, entonces cuántas maneras de entender el derecho. Esto a veces puede parecer más o menos complicado, y de hecho lo es, no es tan sencillo, ¿no? Pero creo que esto también nos habla muchísimo de la riqueza que nuestra disciplina posee, que no es unívoca, no es unidimensional, ¿no? Sino que por el contrario, tiene tantas posibilidades, hay tantas maneras de poder abordarla, hay tantas formas de poder construir soluciones, que precisamente hay cabida para, y en este caso, por ejemplo, tú refieres respecto de esta obra, ¿no? Esta obra trata de hacer una aproximación amigable con el lector para acompañarle en esta iniciación de estos estudios, para poner orden, tratar de decirle cómo van las cosas y conjuntar esto de experiencia y además ejercicio de la docencia, ¿no? Sí. Lo cual es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena precisamente por esta obra, querido maestro. Muchas gracias. Y no me engolosino con la palabra, te cedo a querido Walter, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que he estado dando seguimiento aquí, estoy desarrollando mi don de la ubicuidad, ¿no? Estoy aquí en el programa, pero también estoy aquí en el chat, y bueno, nos están viendo muchas personas. Saludo especialmente a Gonzalo Pérez, por ahí ya tengo sus correcciones de la tesis, es un tesista mío, a mi querida Diana Ramírez, por supuesto. Eduardo Laguna Montino dice: hola, buenas tardes a todos, saludos cordiales desde el despacho González Abogados SC en la ciudad de Toluca, Estado de México. Saludos a quien nos ve desde Toluca, ¿no? Increíble. Sebas Almazán, buenas tardes, saludos a los profesores, felicitaciones al maestro Sergio Islas por la realización de su obra. Diana Ramírez, saludos querido doctor Walter M. Arellano, qué buen invitado y tema nos trae junto con el doctor Jimmy. Armando Pérez Pliego, hola, saludo al licenciado Sergio Islas de parte de Armando Pérez Pliego. Itzel Nava, buenas tardes, aquí apoyando la nueva obra del maestro Sergio Islas, excelente docente y abogado. Jorge Robles Vázquez, querido maestro, un fuerte abrazo, qué bueno que nos está viendo, ¿no? Ojalá siga por ahí conectado, ¿no? Lo saludo con mucho afecto. Muchas felicidades al maestro Islas por su libro. Ya Sánchez, buenas noches, excelente aporte por parte de un excelente maestro de Derecho. Felicidades al maestro Sergio Islas. Ale MH, excelentes juristas, tengo la fortuna de haber tomado clase con ellos. Muchas felicidades por su obra, licenciado Sergio Islas, esperando poder leerlo. Bueno, se refiere a ustedes, a mí no se refiere Ale, ¿no? A ustedes les manda la felicitación de haber tomado clase con excelentes maestros. Lourdes Vargas, saludos doctor Jimmy. Y Magdalena Maga, felicidades Sergio Islas, atentamente Magdalena Mega, perdón. No, bueno, pues tenemos pues muchos comentarios, ¿no? Muchos saludos. No sé si hay algo que decir, querido maestro, saludar de regreso a alguien. Pues saludos a todo el auditorio, en especial a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. Es un gusto para mí que nos estén viendo. Muchísimas gracias nuevamente. Espero la obra sea de su de su gusto y les aporte muchos elementos. Y para regresarme un poco, nada más con relación a lo que nos comentaba el doctor Jimmy, efectivamente lo que pretende la obra es eso, dar la visión de que para el derecho no existe una sola forma de observarlo. Como bien lo señaló, el derecho es amplio y tiene diferentes formas de ser visto, pero creo y considero que quien tenga las herramientas para conocer cada una de estas formas va a tener un ejercicio profesional más completo y se va a ver traducido en una realidad donde quiera que ejerza esa competencia. Entonces, sí, considero que hay personas a veces que no, pues es que no sé qué es el positivismo, ni me hablen de esas cosas, eso no, eso es otra cosa, a mí yo nada más soy así de un área, ¿no? Un ejemplo. Entonces decimos, no es que eso tenga una implicación en diversos aspectos, porque también la filosofía del derecho eso lo estudia, pero sí es importante que el operador jurídico, desde quien se considera técnico del derecho hasta quien se considera jurista, en cualquier rubro, por lo menos tenga las bases de conocimiento de cada una de estas corrientes, para que, ok, entonces cuando tengamos alguna controversia, incluso una sentencia, un litigio, lo que consideremos,
yo veo a mi contraparte, ya sé por qué línea va, ya entiendo hacia dónde quiere ir y qué corriente está utilizando. Entonces vamos a tener mucho más elementos visuales e intelectuales y académicos para tener una práctica pues que se va traducida en este aspecto que finalmente es mejorar la calidad de vida y mejorar la impartición de justicia. Entonces creo que ese es un elemento importante que se tiene que observar. Ahora que escuchaba precisamente este punto, quisiera trazar un paralelismo que me parece que puede existir, ¿no? Cuando cursaba esas materias de historiografía, ¿sí? Historiografía 1, que fue con la doctora Josefina MacGregor, historiografía 2 con la doctora María Alba Pastor, algo bien interesante que coincide quizá con el ámbito de lo jurídico es que, vamos, hay muchos abogados primordialmente prácticos que no reflexionan sobre su quehacer profesional. Es decir, no son plenamente conscientes si son positivistas o qué tipo de positivistas son, si abrazan alguna doctrina del derecho natural, qué variante abrazan, o si son surrealistas, o si son pragmáticos, etcétera, ¿no? Es decir, no quiere decir que ignoren, por supuesto no, sino más bien quiere decir que no se han detenido probablemente a pensar con el suficiente quizá tiempo, detenimiento, analizar pues qué postura metodológica, epistemológica, nociológica tengo en relación a lo jurídico, ¿no? Y eso perangonaba precisamente con estas materias de historiografía, porque leyendo aquellos forjadores de la teoría de la historia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues un tanto parecía más o menos algo semejante, es decir, el historiador escribe, investiga, produce, genera obra historiográfica, pero poco se dedica en ocasiones a reflexionar sobre su propio quehacer, ¿no? Como historiador, es decir, cómo está escribiendo historia, desde dónde está metodológica, nociológica, epistemológicamente haciendo esto, y eso dio pauta muchísimo a que hubiera toda una gran pléyade de obras y de grandes autores trabajando sobre cuál es el oficio propiamente del historiador, ¿no? Como bien también lo decía un gran historiador nuestro, ¿sí? Que el oficio del historiador pues es algo sumamente relevante para tenerlo muy claro, que es el mismo autor de Pueblo en Vilo, y ahora de pronto se me olvidó su nombre, perdón, que pronto se me vaya la onda, ¿no? Pero bueno, simplemente era que ese comentario, ¿no? Cuán importante resulta precisamente esta reflexión, ¿no? Sí, porque en la medida de que se tenga la noción de por lo menos la corriente que voy a utilizar al momento de que voy a intervenir en cualquier esfera dentro del ámbito jurídico, ya tengo una noción hacia dónde me voy a dirigir. Entonces ya es un aspecto que se va a ver reflejado en una situación de una deficiencia en el sistema o un enriquecimiento del propio sistema. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Están los carteles en los salones de no comer. Uh-huh. Entonces de repente saca alguien por ahí algo y está comiendo, ¿no? Entonces si yo aplico la norma y le digo, no comes, te sales, entonces se va a salir, ¿no? Entonces ahí estoy teniendo yo una visión y una corriente filosófica de decir, la norma me dice eso, yo lo aplico. Entonces, ¿qué pasa si oiga, es que no he comido en todo el día y hasta me siento medio mareado, como a discreción? Entonces, si yo digo, bueno, come a discreción, ¿qué corriente estoy aplicando al momento de que le estoy permitiendo que coma? Incluso estoy yendo en contra de una norma. Entonces, cuando tenemos la visión de la corriente a la que pertenece, podemos justificar la decisión. Y el justificar una decisión en el aspecto judicial, pues es lo relevante y trascendental de nuestro quehacer jurídico. Un juez pues tiene que sustentar por qué dio el fallo a determinado aspecto, y cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias tiene que justificar, y ahí es donde toma relevancia todos estos elementos que son, considero, los cimientos que van a estar ahí para que justifiquemos cualquier tipo de decisión jurídica en cualquier aspecto y en cualquier rubro en el que vayamos a intervenir. Entonces trae estos elementos, sí los contiene la obra, y es lo que pretendo explicar, en donde me pretendo enfocar. Yo sé que son temas muy controversiales, muy donde existen diversas posturas, que incluso pues siempre ha existido el debate interminable entre este tipo de temas,
pero bueno, creo que esa es la visión que puedo darle y la aportación que pretendo dar en este aspecto para tratar de dar un poco la determinación de nuestro objeto de estudio. Lo que se pretende es eso, que existan elementos de determinación, porque vuelvo al mismo punto, todos tenemos derecho a un trabajo digno y decoroso, entonces sí, ya entramos a la ley, trabajo digno y decoroso, pero cuando nos confrontamos con eso, ¿qué es digno? ¿Qué es decoroso? Entonces ya entramos a una situación totalmente compleja, y ya eso que está complejo teóricamente, lo confrontamos a una realidad, entonces sí es cuando nos empezamos a cuestionar, ese trabajo será digno y decoroso, pero ¿qué es digno y decoroso? Y con ese tipo de subjetividades que no han sido resueltas, al momento de que se van a tomar decisiones por jueces, por magistrados, muchas veces se llega con ese subjetivismo que no está resuelto y con ese subjetivismo se resuelve. Si es digno o no es digno, entonces caemos en una indeterminación que pudiera parecer permanente. Cuando nos acercamos a las diversas corrientes filosóficas que en muchas ocasiones se han tildado de un tanto ociosas, es cuando vamos a encontrar la determinación no del objeto universal, para que yo les diga a todos, esta es la verdad absoluta, no, sino de mi decisión. ¿Por qué tomaste esa decisión? Aquí están mis fundamentos, aquí están mis razonamientos y aquí está lo que le da sustento jurídico. Esa es la idea de la obra. Excelente. Sí. Bueno, pues yo solamente reiterar la felicitación, que veas que cuánto rating tiene querido maestro, ¿no? Muchísimas gracias al auditorio. Aquí Muchas de gracias. veras no colman de tantas felicitaciones, ¿no? Tenemos pues más, ¿no? Lucy Figueiras dice: éxito maestro Islas, muchas felicidades. Mortis Mortem, muchas felicidades al maestro Islas, llevo esperando este libro desde el primer semestre que tomé clase con usted, imagínense. Sergio Espinosa, felicidades por la obra del maestro. Jimena Rosales, excelente aportación del maestro Islas al campo del derecho, ¿no? Aquí algunos de los comentarios, ¿no? Más actualizados, muchas felicidades, maestro. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Está trabajando ahorita en otra obra? ¿Qué está haciendo ahorita ya? ¿O apenas estamos incentivando esta obra, ¿no? Así como que espérame tantito, pues sacamos esta obra, todavía vamos a dejarla reposar, o ya tiene algún otro proyecto en mente. Bueno, sigo trabajando viene la próxima obra, pretendo que esta tenga una aceptación pues generalizada y que tenga una aceptación que sea del gusto de todas las lectoras, los lectores, de todo el gremio. Entonces, pero sí trato viene la siguiente obra que va a ser el complemento, pero ya ahora de niveles más complejos. Entonces ya trato de hacer niveles más complejos, porque cuando se tengan los fundamentos, inicialmente pensaba que se llamara la obra Fundamentos Generales para el Estudio del Derecho, pero ya cuando se terminó de compilar, pues de la editorial me hicieron la sugerencia, me hicieron la sugerencia de que no se llamara Fundamentos Generales para el Estudio del Derecho, sino que se llamara Fundamentos Generales del Derecho. Entonces le dije, bueno, me parece que puede tener el nombre cierta relevancia, pero el nombre, sobre todo, lo más importante es que concuerde con el contenido. Y sí concuerda con el contenido, porque hablo de los principios generales del derecho, trato de explicarlos desde sus autores pues iniciales, de los autores contemporáneos. Hablo también de las formas de interpretación jurídica, los tipos de interpretación del derecho que existen, diversos conceptos del derecho, cuándo se va a diferenciar la palabra derecho utilizada de una forma coloquial y cuándo se va a utilizar, si se va a diferenciar la palabra derecho utilizada de una palabra técnica. También hablo sobre la jerarquización de normas y la importancia del principio pro persona en esta jerarquización kelseniana, que también hay una serie de discusiones. Abordo un poco sobre esas discusiones, sobre si la jerarquización kelseniana cómo queda a raíz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, qué está por encima, si los tratados internacionales, la Constitución. Entonces viene una serie de situaciones. Ahí trato de sentar criterios para responder estos cuestionamientos. También se habla sobre la importancia de la filosofía
de la filosofía del derecho, también de la argumentación jurídica y de la ciencia jurídica. Tratar de responder si el derecho es ciencia o no es ciencia, desde estos cuestionamientos también que se realizan, ¿no? ¿El derecho es una ciencia o no es una ciencia? Bueno, se trata de responder la pregunta de si la filosofía jurídica integra al derecho como tal, al campo del derecho o no. También ahí presenta un esquema para responder todos estos cuestionamientos y cómo se vinculan el derecho, la filosofía del derecho, la ciencia jurídica y cómo se pueden observar desde las principales corrientes filosóficas, que me centro en el positivismo jurídico. Trato de explicar un poco el positivismo incluyente, excluyente, el realismo jurídico y el justnaturalismo. Trato de explicarlas, esas tres esencialmente. Sí toco neoconstitucionalismo y también pospositivismo un poco. En la siguiente obra se pretenden desarrollarlas, pero ya de forma más técnica y ahora sí ya más con elementos más abstractos que se puedan entender. Una vez que ya se tienen, pensemos, las bases y los cimientos de los términos que se van a abordar. Pues excelente, y de verdad que celebramos esta obra, que además es coedición entre la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Tirán Lo Blanc, ¿no? De esta colección Tendencias Jurídicas. Es una obra, se titula Fundamentos Generales del Derecho, que es la que aquí hemos presentado, de la autoría del maestro Sergio Islas Gutiérrez, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater. Y pues, querido maestro, hemos llegado ya al final de nuestro programa, no sin antes felicitarle, por supuesto, por este espléndido trabajo que usted ha realizado y que pone a disposición de todas y de todos para su lectura, para su consulta, para su discusión, que sin duda que cuando un autor crea una obra lo que quiere es que sea leída y que sea discutida, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, maestro. Un último comentario, por favor. Pues recordar, como siempre, la frase y el lema: orgullosamente Facultad de Derecho, orgullosamente UNAM. Excelente, ¿no? Pues reitero las felicitaciones, ¿no? Estaré, bueno, pues el índice promete mucho, ¿no? Daré un tiempo especial a verlo de manera más detallada, ¿no? Me pareció, pues que promete mucho este texto, y más promete la siguiente obra, ¿no? Que ya va a ser, sí, pues más especializada, ¿no? En términos filosóficos, ¿no? Ya no es un texto tan introductorio, sino más desarrollado, ¿no? Enhorabuena, y esperamos, ojalá, aquí para presentar la siguiente obra, ¿no? Pues nos despedimos, no sin antes, por supuesto, reiterar el agradecimiento para el querido maestro Sergio, que ha estado con nosotros esta tarde, el agradecimiento para nuestra señora directora, que está dando este gran impulso a las publicaciones, como lo comentaba al inicio de este programa, y ahora, bueno, pues tenemos con esa tarea de seguir, por supuesto, difundiendo la cultura y el pensamiento jurídicos desde nuestra alma mater, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos por su amable asistencia virtual a su programa de radio, Aleteya, del Seminario de Filosofía del Derecho. Nos veremos en 2 semanas y aquí estaremos en comunicación con todas y con todos. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.